Vamos a dar comienzo a otro de los seminarios, ¿vale? En este caso nos acompaña María José Gallardo de AFA Puerto, que es fisioterapeuta con una formación especializada en el ámbito del ámbito neurológico, con más de 10 años de experiencia en intervención con personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias en el ámbito sociosanitario. La labor profesional que realiza María José principalmente se basa en la integración de la intervención física dentro del abordaje no farmacológico, aplicando principios de neuroplasticidad, aprendizaje motor y evidencia científica en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas. Cuenta con una formación continuada en el ámbito de la fisioterapia y a lo largo de su trayectoria ha participado en el desarrollo de programas de intervención que integran ejercicio físico y estimulación cognitiva, promoviendo un modelo de atención centrado en la persona y orientado a la práctica clínica basada en la evidencia. El objetivo de estos seminarios de este mes, como veis ahí en el título genérico, es que en el Alzheimer no solo es importante lo cognitivo, y vamos a dedicar el día de hoy a fisioterapia y evidencias como terapia no farmacológica en Alzheimer, y el último martes de mes nos acompañará un equipo también de fisioterapeutas que nos van a presentar una serie de investigaciones que tienen también relacionadas con este tema. Aunque luego lo comentará María José, ella nos va a pasar una serie de artículos, ¿vale?, que los vamos a compartir junto con el vídeo que está siendo grabado para que todos tengáis referencias de, bueno, de estudios y de datos que ella quiere que todo el mundo tengamos en cuenta. Así que, María José, muchas gracias por aceptar la invitación y aceptar este reto. Es la segunda vez que metemos algo de fisioterapia en los seminarios y, como se suele decir, todo tuyos. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Sí, Se me escucha. Nada, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí por compartir este ratito con nosotros, que espero que os resulte agradable y de provecho, ¿no? Gracias por vuestro tiempo. Bueno, para comenzar me gustaría empezar con una reflexión que tal vez no verbalizamos lo suficiente, ¿no? Y es que durante muchísimos años hemos tratado a la enfermedad de Alzheimer como si fuese una afectación únicamente cognitiva, como si fuese únicamente un problema de memoria. Y bueno, como bien sabemos, esto no es así, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa sistémica, es una enfermedad de redes neuronales y es una enfermedad de la función, sí, pero también es una enfermedad del movimiento. Cuando vemos que una persona pierde equilibrio, pierde capacidad de automatismos, ¿no? O deja de levantarse de una silla, lo que estamos viendo en realidad no es una afectación únicamente a nivel muscular, ¿no? Estamos viendo desconexión de redes frontoparietales, una alteración de la integración sensoromotora, una afectación de la función ejecutiva. En definitiva, estamos viendo como el estado en que se encuentra su cerebro, ¿no? Y si entendemos esto, pues cambia completamente nuestra forma de intervenir. Me gustaría, antes de empezar, también ponernos un poquito en contexto de un poco en la sociedad y cómo trabajamos en nuestro centro. Y es que cuando una familia llega por primera vez, no llega buscando solo estimulación cognitiva, llega buscando orientación, seguridad y sobre todo llega buscando un plan, ¿no? Y lo primero que hacemos no es asignar una actividad concreta, lo primero que hacemos es evaluar. Evaluamos el estado cognitivo, el estado funcional en el que se encuentra y el entorno familiar, ¿no? Y porque no todos los pacientes necesitan lo mismo. En función del estado en que se encuentre, pues decidimos el recurso que se le asigna, ¿no? Y no elegimos el recurso en función de la disponibilidad que tenemos, elegimos el recurso en función del estado neurofuncional en el que se encuentre esta persona, ¿no? Y esto es fundamental porque si tenemos esto en cuenta, vamos a ver cómo la fisioterapia, como intervención en este área, no se trata solo de hacer ejercicios, sino de diseñar una intervención específica, estructurada y con objetivos. Otro dato que me gustaría tener en cuenta, y si queremos poner un poquito en contexto, es que la enfermedad no ocurre en el vacío, ¿eh? Ocurre en una sociedad que cada vez se mueve menos.
Nos movemos en entornos donde el movimiento ha dejado de ser, bueno, se ha obviado más, ¿no? El movimiento espontáneo. Y esto ya en sí es un problema de salud pública global. Pero si nos centramos en este sector, ¿no? Nos fijamos un poquito más en las necesidades de las personas con demencia, vamos a ver cómo el problema es doble, ¿no? Porque sabemos que nuestro sistema nervioso necesita estímulos para mantener sus redes activas y que si tenemos en cuenta que cuando estamos hablando de una persona con un problema, ¿no? Una afectación de una enfermedad neurodegenerativa, las conexiones ya de por sí se van degradando, pues podemos entender que el problema es doble, ¿no? Y bueno, el movimiento es una de las puertas, una de las estrategias o de herramientas más potentes que tenemos para fortalecer estos sistemas. Cuando dejamos de movernos, no solamente perdemos fuerza y equilibrio, ¿no? Perdemos confianza, perdemos autonomía y lo que empieza a aparecer cuando esto ocurre es la dependencia de la persona, ¿no? Y de ahí viene pues una sobrecarga del cuidador y un riesgo de institucionalización precoz. Si tenemos en cuenta todo esto, ya me estoy pasando diapositivas, perdón, no sabía que esto me iba a pasar. Si tenemos en cuenta todo esto, vamos a ver que cuando hablamos de esta intervención, no estamos hablando de una repercusión solo a nivel muscular, ¿no? Estaríamos hablando de una prevención de un deterioro acelerado, de una preservación de la funcionalidad y de la independencia de la persona, de una reducción de la sobrecarga del cuidador y, bueno, de una sostenibilidad del sistema en general, ¿no? Además, hay algo más que me parece especialmente importante recordar, ¿no? Y es que el movimiento ya es una forma de comunicación en sí misma, ¿no? Se tiende a entender el movimiento como un fenómeno periférico, pero bueno, esto no es así. El movimiento en realidad es una función cerebral compleja. Y ya en fases avanzadas, cuando el lenguaje se deteriora, podemos ver cómo el cuerpo sigue expresando, ¿no? La mirada, la postura, la respuesta motora siguen presentes. Por lo que podemos entender que si dejamos de trabajar el cuerpo, estamos dejando de estimular una vía de conexión con la persona y desaprovechando una ventana terapéutica pues, muy valiosa. Bien, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer sigue aumentando de forma progresiva y habría que tener en cuenta el envejecimiento poblacional como un factor bastante importante en eso. Y esto tiene tres implicaciones claras para nosotros. La primera va a ser una mayor presión asistencial, segunda, una mayor carga económica y tercera, una mayor responsabilidad clínica por nuestra parte, porque no podemos permitirnos intervenciones que no tengan un impacto real, ¿no? Y aquí es donde entran las terapias no farmacológicas. Bien, en los últimos años hemos ido viendo, ¿no?, cómo la estimulación cognitiva ha ido ganando un espacio fundamental en nuestros centros y esto ha sido un avance importantísimo. Pero debemos hacernos una pregunta honesta. ¿Es suficiente estimular cognitivamente a una persona cuyo cerebro está perdiendo conexiones sinápticas, cuya red motora se está deteriorando y que además sabemos que su capacidad funcional depende del movimiento? Pues la evidencia que tenemos actualmente al respecto nos dice que no, que la estimulación cognitiva de forma aislada, como cualquier otra intervención aislada, trabaja sobre procesos específicos y que el cerebro no funciona de forma aislada. El cerebro no funciona en compartimentos estancos. El cerebro funciona en red. Por ejemplo, cuando activamos el sistema motor, no estamos solamente activando el sistema musculoesquelético. Activamos corteza motora, por supuesto que sí, porque interviene en el movimiento, pero también activamos corteza prefrontal, activamos áreas premotoras, cerebelo, sistema dopaminérgico, perdón, integración sensorial y en definitiva lo que estamos activando es cognición. Por eso hoy nos venimos a hablar de fisioterapia como ejercicio físico, ¿no? Vamos a intentar darle otra visión un poquito diferente. Venimos a hablar de fisioterapia como herramienta de neuromodulación, como una intervención con base biológica y evidencia científica y con un impacto funcional real. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza, hay muchos estudios recientes al respecto, por la acumulación de placas beta-amiloides o vías neurofibrilares y neuroinflamación. Pero hay algo fundamental que tenemos que recordar y que vamos a tener muy presente en este seminario, y es que sabemos, y conviene recordar, que el deterioro cognitivo, ¿no?, o el deterioro clínico observable se correlacionan más estrechamente con la pérdida sináptica que con la propia carga de placas beta-amiloides. Es decir, el problema no es únicamente estructural, es un problema funcional. Y es la desconexión entre neuronas lo que produce el deterioro observable.
Por eso, hoy vamos a explicar que no deberíamos separar las intervenciones de forma aislada. No debemos separar con lección de movimiento. La marcha, por ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo muy práctico de todo esto. Aunque parezca un acto puramente automático, esto no es así, implica control ejecutivo, planificación anticipatoria, un ajuste postural y un proceso de integración sensorial constante, ¿no? Y en fases tempranas, incluso prodrómicas de la propia enfermedad, ya podemos ver cómo el movimiento está participando del proceso degenerativo que está sucediendo, porque ya podemos observar que hay una variabilidad del paso, una variación de la velocidad de la marcha, ya está participando de este proceso, por lo que si queremos hablar de tratamiento no farmacológico integral en la enfermedad de Alzheimer, tenemos que empezar a integrar de forma sistemática y estructurada la intervención física junto con la cognitiva, sin dejar por el camino, por supuesto, la intervención social. Y esto es lo que vamos a justificar aquí hoy, en este ratito que vamos a pasar, que espero que nos resulte muy pesadito, porque le vamos a dar un poquito de evidencia a todo lo que vamos a ir viendo. En este segundo bloque, que vamos a empezar ahora, lo que vamos a tratar es de darle un poquito de base, un poquito de lógica o sentido a todo lo que os voy a ir contando a continuación y a lo que os he ido contando hasta ahora. Y en definitiva, lo que me gustaría es explicaros que lo que hacemos en nuestro centro y la fisioterapia en general, ¿no? Como terapia no farmacológica en la enfermedad de Alzheimer, no es intuición clínica, sino que tiene una base neurobiológica sólida, ¿vale? Durante este apartado, como os ha dicho Roberto, voy a hacer referencia a varios artículos para que veáis que lo que os cuento no es algo que yo me invente, sino que tiene una evidencia. Y como no me quiero enrollar mucho tampoco, porque es muy mala hora y además, si no, se va a alargar mucho el tema, yo he creado para compartiros al finalizar un dossier de evidencia en el que os voy a dejar todos los artículos a los que hago referencia y algunos más, con sus títulos, enlaces directos para que podáis consultarlo y lo podáis ver en casita con un poquito más de profundidad, ya que este ratito tampoco nos va a dar para muchísimo. Y bueno, partiendo de aquí ya, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los cambios que se producen en nuestro cerebro a nivel estructural y funcional cuando realizamos ejercicios de una forma determinada, no de cualquier forma. Esto también lo vamos a explicar. Empezar hablando de hipocampo me parece un punto de partida maravilloso y sobre todo sabiendo que el hipocampo es una de las primeras estructuras cerebrales en verse afectada en personas con enfermedad de Alzheimer. Sabemos que el hipocampo es clave en la memoria episódica, en la coordinación de recuerdos, en la orientación espacial, la memoria, el aprendizaje y también, bueno, incluso en el estado anímico, ¿no? Porque sabemos que desencadena cascadas hormonales que hace que se liberen sustancias que nos provocan pues, un estado de bienestar. Y además sabemos que el hipocampo, como estructura especial también además, es una de las únicas regiones, pocas regiones cerebrales en las que a lo largo de la vida adulta continúa habiendo neurogénesis, es decir, se siguen formando nuevas neuronas. Esto ya es un dato a tener muy en cuenta. Uno de los hallazgos más relevantes que hemos podido ver en las últimas décadas es como el hecho de que el ejercicio aeróbico estimula la neurogénesis en el hipocampo. Se han hecho multitud de estudios, tanto en animales como en personas, sobre cómo el ejercicio influye en nuestro cerebro. Y en definitiva podemos entender que si el Alzheimer reduce conectividad y reduce plasticidad, el ejercicio estaría actuando en un sentido contrario, ¿no? Para ello me gustaría compartir, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña revisión de este ensayo clínico aleatorizado que fue publicado en 2011, que no es tan reciente, pero que bueno, se conoce que es poco conocido, en el que se hace una revisión, ¿no? De la evidencia hasta el momento. Y es que hasta ese momento asumíamos que la atrofia del hipocampo, clave en la memoria, como hemos dicho, y en la orientación espacial, era un proceso prácticamente inevitable con el envejecimiento. Pues bien, a partir de este estudio el paradigma cambia bastante, ¿no? Se utilizaron 120 personas adultas mayores sin demencia y se dividieron en dos grupos. En uno, que fue el grupo control, simplemente se dedicaron a hacer, bueno, pues estiramientos suaves y algunos ejercicios sin carga cardiovascular. Y en el grupo de estudio, pues se implementó un programa de intervención física estructurado en 3 sesiones semanales de entrenamiento con carga cardiovascular y caminatas. Bien, ¿y qué ocurrió? Pues bueno, se encontró que el grupo control mostró lo esperado, una reducción progresiva del volumen hipocampal aproximadamente de entre un 1 y un 2%, que es lo esperable con un envejecimiento normativo. Pero el grupo que caminaba no solo frenó la atrofia,
sino que aumentó el volumen del hipocampo anterior aproximadamente en un 2%. Es decir, no hablamos solo de mantener, hablamos de un crecimiento estructural medible por resonancia magnética. De hecho, si os metéis en el estudio, en el díptico que os comento, vais a poder consultar las imágenes de resonancia y demás para que podáis verlo vosotros mismos. La conclusión del estudio fue bastante clara. El ejercicio aeróbico puede revertir la pérdida de volumen hipocampal y además mejora la memoria. Y aquí viene la parte importante para nosotros, ¿no? Que si conectamos todo esto con el Alzheimer. Si en un envejecimiento normativo el movimiento estamos diciendo que puede revertir la pérdida o la atrofia hipocampal, y tenemos en cuenta que esta es una de las primeras estructuras en degenerarse, es que ignorar el movimiento no tiene sentido fisiológico. No estamos hablando de un ejercicio por entretenimiento, estamos hablando de una intervención biológica con un impacto estructural cerebral. Y esto cambia muchísimo el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, por continuar un poco con esto, vamos a ver un poco qué hay detrás de esta expansión, ¿no? De esta explosión que se produce y este crecimiento en el hipocampo anterior. Y es que aquí sí toca hablar un poquito de la BDNF, que es la famosa neurotrofina, ¿no? Derivada del cerebro. Y es que esta neurotrofina es una sustancia fundamental para la supervivencia neuronal, la diferenciación neuronal, ¿no? El crecimiento de estas células nuevas que se forman, que se pasan de blasto a células maduras, la sinaptogénesis, la conexión entre estas mismas neuronas. Interviene también en la potenciación a largo plazo, de la que hablaremos después, y en la consolidación de la memoria. Este es el motivo o la causa por el cual se producen estos cambios en esta región cerebral de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Este aumento de la BDNF que se desencadena cuando realizamos ejercicio de forma aeróbica a partir de los 5 o 10 primeros minutos. También sobre esto os voy a compartir varios artículos de evidencia, ¿no? Pero bueno, me parece que el más potente es este que os enseño. Tiene bastante tiempo, se publicó en 2002 y ya tiene un título que es bastante potente, ¿no? Ejercicio como intervención conductual para mejorar la salud cerebral y la plasticidad. Ya el título habla bastante por sí solo. En definitiva, lo que hicieron fue, como en el anterior, ¿no? Revisar la evidencia disponible hasta la fecha y las conclusiones también fueron muy claras, y es que el ejercicio aumenta la expresión de BDNF en el hipocampo. Es decir, el ejercicio actúa como un modulador molecular en la plasticidad cerebral. Es decir, no es que simplemente estimule, ¿no? O que esté activando de forma inespecífica. Es que estamos aumentando factores de crecimiento, facilitando la potenciación sináptica, mejorando la capacidad de aprendizaje y además estamos incrementando la resistencia neuronal frente a procesos neurodegenerativos. Si ahora conectamos todo esto con Alzheimer, como lo hemos hecho anteriormente, si tenemos en cuenta que en esta enfermedad uno de los primeros fenómenos patológicos que ocurren no es la muerte neuronal masiva, sino la pérdida de conexiones sinápticas, eh, se altera el equilibrio plástico del cerebro. Entonces, si tenemos claro, ¿no?, que el ejercicio aumenta la BDNF y que fortalece la plasticidad sináptica, lo que estamos haciendo es intervenir directamente en una de las principales causas neurofisiológicas del proceso, ¿no? No estamos interviniendo sobre el síntoma, estamos hablando de una intervención de base. Y por último, para terminar con este bloque de evidencia un poquito pesadito, me gustaría hablaros de la neuroplasticidad, dependiente de la experiencia, ¿vale? Clave también si queremos hablar de los cambios que se producen a nivel estructural en nuestro cerebro cuando practicamos actividad física de una forma concreta. Bien, la neuroplasticidad en sí es un mecanismo, una estrategia de la que dispone nuestro sistema nervioso para reorganizarse tanto estructural como funcionalmente después de haberse visto expuesto a una experiencia o a un aprendizaje. En condiciones normales, cuando una persona repite una acción motora, como puede ser levantarse de una silla, iniciar la marcha o cualquier otra acción motora, ¿no?, lo que se produce es un fenómeno conocido como LTP, por sus siglas en inglés, que sería una potenciación a largo plazo. Bien, la potenciación a largo plazo es un mecanismo sináptico mediante el cual la repetición de un estímulo fortalece la transmisión entre neuronas que participan en este proceso, ¿no?, en esta acción motora. A nivel fisiológico, esto significa o implica, ¿no?, una mayor liberación de neurotransmisores, un aumento de receptores postsinápticos y cambios estructurales en la espina dendrítica. En otras palabras, la repetición refuerza la conexión.
Si tenemos en cuenta, como decíamos anteriormente, que en esta enfermedad, ¿no? Uno de los grandes problemas es precisamente la pérdida sináptica progresiva y que el grado de deterioro cognitivo se correlaciona más, como hemos dicho anteriormente, con esta pérdida sináptica que con la propia carga de placas beta-amiloides, debería quedar claro que la necesidad de intervenir desde el movimiento no es superficial, que estaríamos actuando directamente sobre un sistema sináptico pues, que está sufriendo, ¿no? Bien, y acabando de explicaros un poquito todo esto, que este es otro estudio también que da evidencia y respalda un poco todo lo que os estoy contando, os compartiré al finalizar. Lo que sí me gustaría es que vierais un poco, de una forma un poquito más práctica, ¿no? Eh, las condiciones, ¿no? que debe reunir esta intervención física, que no sirve de cualquier forma, qué requisitos debe cumplir para que consigamos estos cambios, ¿no? que estamos planteando, estos resultados. Y para ello me gustaría compartir con vosotros otro artículo de evidencia que también os lo voy a dejar en el díptico, pero que bueno, pues lo voy a contar un poquito por encima porque me parece importante compartir. Y es que en 2008 se publican unos fundamentos que hoy son base y que nos permiten diseñar programas terapéuticos con intención neurobiológica. Es decir, programas terapéuticos, pues eso, ¿no? Que consigan todo lo que estábamos diciendo anteriormente, que no pueden hacerse de cualquier manera, por eso cualquier tipo de ejercicio nos sirve. Estos principios son base y os los voy a explicar un poquito por encima, porque ninguno de ellos, vamos, hay más de 5, pero los que más relevantes me han parecido son estos y me gustaría explicarlo un poco. Bueno, el primero es usar o piérdelo. En un programa de intervención fisioterapéutica en demencias no puede ser pasivo. Si no activamos el equilibrio, la coordinación, los cambios posturales, las redes que participan en estos procesos se degradan. Por eso necesitamos una exposición frecuente al movimiento funcional. El segundo, la repetición sí importa. No basta con hacer una transferencia bien hecha. Necesitamos un volumen terapéutico. Repeticiones significativas, ¿no? La repetición consolida las redes sinápticas, como hemos dicho anteriormente, y por eso estructuramos sesiones con bloques repetidos y no con actividades aisladas. El tercer principio nos estaría diciendo que la intensidad debe ser apropiada, es decir, que la intensidad también importa. Y cuando hablamos de intensidad no estamos hablando de riesgo, ¿no? Estamos hablando de una dificultad apropiada, porque si es demasiado fácil no se va a producir un aprendizaje. Entonces, bueno, la intensidad también importa. Podemos ajustar velocidad, base de sustentación para producir un aprendizaje motor. El cuarto principio nos estaría diciendo que la especificidad también importa, porque por ejemplo, si queremos prevenir caídas, tendremos que entrenar las transferencias, ¿no? Los cambios posturales. Si queremos entrenar la autonomía en el baño, pues vamos a tener que entrenar las secuencias funcionales motoras que participan en estos procesos, porque el cerebro cambia o se moldea en función de lo que practica. Y el quinto principio, que para mí es el más importante y de hecho además el más difícil de implantar muchas veces, supone siempre un reto, es que la tarea tiene que ser significativa, tiene que ser relevante. La relevancia importa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que el cerebro aprende más cuando lo que hacemos tiene sentido para la persona que lo hace. Caminar, por ejemplo, hacia un espacio social, o levantarse para ir a desayunar con otros, o participar en actividades que tengan significado, ¿no? Cuando diseñamos programas multicomponentes o de cambios posturales, no estamos simplemente haciendo ejercicio, lo que estamos haciendo es aplicar estos principios de neuroplasticidad cerebral dependientes de la experiencia, y esto convierte a la fisioterapia en una intervención que no solo mantiene la función, sino que, como hemos dicho, la moldea. Y cuando entiendes esto, pues el programa terapéutico deja de ser una lista de ejercicios para convertirse en una estrategia de reorganización cerebral. Y esto es exactamente lo que hacemos cuando estructuramos un programa de fisioterapia, porque la repetición no es rutina, la repetición es consolidación. Cuando un paciente repite una transferencia correctamente guiada o repite una secuencia motora funcional o entrena la marcha, lo que está ocurriendo a nivel microscópico es una activación sincrónica de redes que participan en este proceso, una potenciación a largo plazo, como hablábamos anteriormente, y un refuerzo de conexiones sinápticas. Pero sobre todo, lo que está ocurriendo es una automatización progresiva. Y la automatización es clave, ¿no? Porque libera recursos ejecutivos y además esto lo que hace es proteger a la función. La aplicación de terapias que implican repetición está directamente relacionada
con la formación de nuevas conexiones neuronales. Y cuando diseñamos un programa de fisioterapia estructurado y repetitivo y que responde a estos principios básicos de neuroplasticidad de los que hablábamos, no estamos simplemente trabajando fuerza, equilibrio, coordinación, estamos promoviendo una reorganización cortical dependiente de la experiencia. Es decir, cuanto más se practica una tarea, más espacio cortical se le asigna. El aprendizaje motor no es simplemente ejecutar un movimiento, ¿no? El aprendizaje motor es la adquisición relativamente permanente de una habilidad a través de la práctica, de la repetición. Y esto, aunque el deterioro cognitivo avance, los circuitos motores automatizados tienden a preservarse durante mucho más tiempo. Esto nos explicaría por qué muchas personas con Alzheimer pueden mantener habilidades motoras aprendidas, incluso cuando la memoria declarativa ya está viéndose deteriorada, ¿no? Desde la fisioterapia podemos aprovechar esta ventana neurobiológica para prolongar la autonomía funcional de la persona y, por supuesto, para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y para ejemplificar un poquito todo esto que os estoy contando y para que lo veáis de una forma un poquito más visual, más práctica, como estrategia de intervención, me gustaría hablaros de dos estrategias de intervención que, por su evidencia reciente y los resultados que están demostrando, me parece interesante compartirlas aquí con vosotros porque de hecho ejemplifican muy bien todo lo que hemos estado hablando hasta ahora mismo. Una de ellas es la doble tarea y la otra es el entrenamiento multicomponente, ¿vale? Voy a explicaros primero la doble tarea, un poquito así, vamos un poquito ya sin perder tiempo y sin dar mucha evidencia al respecto, pero bueno, en definitiva sabemos que en el Alzheimer hay una afectación precoz de las funciones ejecutivas y sabemos también que la marcha deja de ser automática y pasa a tener un control, a depender un poquito más de un control cognitivo, ¿no? Cuando introducimos un entrenamiento o introducimos en una intervención un entrenamiento con doble tarea, por ejemplo, caminar y responder a una demanda cognitiva sencilla, estamos obligando a redes frontales y motoras a trabajar de forma simultánea, ¿no? De forma integrada, que es lo que hablábamos anteriormente, hacer participar a todos los sistemas que intervienen en una función que se pueda traducir en la vida diaria, ¿no? En definitiva, con el entrenamiento en tarea dual, las mejoras que se obtienen son estas que aquí os comparto: mejorar la velocidad de la marcha, la variabilidad del paso, la estabilidad postural, reduce riesgos de caída, mejora el rendimiento cognitivo asociado, que esto me parece bastante interesante, ¿no? También deciros que no cualquier ejercicio de doble tarea provoca estos efectos, ¿no? Sino que tiene que haber, como ya hemos dicho en los principios de neuroplasticidad, un ejercicio estructurado, progresivo, repetido para conseguir la potenciación a largo plazo, con un control motor guiado y con feedback, por supuesto. Y ya el control motor en sí implica muchísima activación de sistemas que trabajan de forma sincrónica, ¿no? Pero, en definitiva, la doble tarea aporta todo esto. También tenemos mucha evidencia al respecto de esto, porque cuando trabajamos esto con repetición, que os estaba contando, lo que generamos es el aprendizaje motor, ¿no? Del que hablábamos anteriormente. Y el aprendizaje motor es una forma de memoria, es memoria procedimental. Si tenemos en cuenta que la memoria procedimental suele preservarse más tiempo que la memoria episódica en Alzheimer, entenderemos que esto nos abre una ventana terapéutica enorme, ¿no? Porque podemos enseñar patrones motores que se mantengan incluso cuando la memoria declarativa ya esté participando, ¿no? En el deterioro asociado al proceso, y esto se va a traducir directamente en calidad de vida, ¿no? Bueno, tengo también, no sé si lo he presentado, no. Uf, no lo he presentado, no, pero bueno, os puedo contar un poquito. En el díptico de evidencia que os comparto, voy a dejaros varios enlaces de un par de estudios relacionados con esto para que podáis verlo. Son bastante recientes, de 2022, y son revisiones bastante importantes. Pero bueno, además de los beneficios que os acabo de enseñar, me gustaría también contaros que algo clave fue que se evidenció una reducción del coste dual. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que cuando la persona hace dos cosas a la vez, como por ejemplo caminar y hablar, ya no se desmorona el sistema. El cerebro aprende a coordinar procesos, ¿no? Podemos decir que la actividad dual mejora tanto la función cognitiva como la física, pero sobre todo lo más importante es que mejora cómo interactúan entre ellas. Vamos bien de tiempo, ¿no? Bueno, regular. Vamos a pasar al entrenamiento multicomponente, que al final es otra forma de ejemplificar, ¿no? Cómo se pueden integrar varias
diferentes, bueno, todo lo que hemos estado hablando anteriormente, en diferentes tipos de intervenciones que son al final prácticas que se pueden incorporar en diferentes programas, ¿no? El entrenamiento en multicomponente es un ejemplo perfecto de cómo podemos trabajar a nivel de funcional completo, ¿no? Una actividad funcional completa. Porque no trabaja capacidades aisladas. Vamos a trabajar fuerza muscular, equilibrio, marcha, resistencia aeróbica, coordinación y a veces podemos meter también por ahí un componente cognitivo que va a hacer que incorporemos a este mismo programa o a esta misma estrategia de intervención la tarea dual. Esto tiene toda la evidencia, o sea, todo el sentido neurobiológico del mundo, ¿no? Si tenemos en cuenta que, como hemos estado hablando hasta ahora, no tiene sentido trabajar procesos aislados, ¿no? Lo ideal es trabajarlos de forma global. También os voy a compartir evidencia al respecto de esto, pero en definitiva podré deciros que las conclusiones que se encuentran, teniendo en cuenta que el movimiento real es integración, cuando trabajamos multicomponentes estamos activando redes motoras, cerebelosas, frontales y subcorticales de forma simultánea. Estamos entrenando al sistema, ¿no? Y esto es clave en Alzheimer, porque la enfermedad, como hemos dicho, no afecta solo a la memoria, afecta al control motor, a la planificación, al equilibrio, a la iniciativa, ¿no? Y por eso un programa multicomponente no es más complejo por capricho, es más coherente con la propia fisiopatología, ¿no? Y cuando estructuramos bien y con progresión y con repetición y con intensidad ajustada y con tareas funcionales que se puedan traducir a la vida real, ¿no? Estamos aplicando exactamente pues, los principios de neuroplasticidad de los que hablábamos anteriormente. No sería hacer ejercicio, estaríamos diseñando una intervención neurofuncional con intención terapéutica, porque si la enfermedad es multifactorial, la intervención pues también debe serlo, ¿no? Con esto vamos a pasar ya a un bloque un poquito más divertido y entretenido de la práctica clínica real, y yo creo que vamos a estar bien de tiempo. Bueno, ahora me gustaría contaros un poquito cómo trabajamos en nuestro centro, porque hasta ahora hemos hablado de, bueno, de la sociedad, hemos hablado de evidencia científica, de neuroplasticidad, del impacto funcional, ¿no? Pero ahora quiero contaros cómo llevamos todo esto a la práctica en nuestro centro, ¿vale? O un poquito, porque tampoco podemos aquí, pero me gustaría presentaros algunos programas. Eh, la evidencia en realidad, si no se traduce en estructura, se queda en teoría y nosotros trabajamos con estructura, ¿vale? Cuando una familia llega a nuestro centro por primera vez, como he dicho anteriormente, no empieza con una terapia, empieza con una escucha. Escuchamos en qué punto evolutivo se encuentra la persona, qué es lo que más preocupa, ¿no? Qué dificultades funcionales están apareciendo, qué carga tiene el cuidador, qué objetivos son prioritarios para esta familia, porque no ofrecemos un paz cerrado, como hemos dicho, ofrecemos el recurso que mejor se adapta a ese momento, porque no es lo mismo una persona que se puede encontrar en una fase inicial a la que le preocupa perder autonomía, o una persona que se encuentra en una fase moderada que necesita preservar automatismo, o, bueno, una persona que no convive con nadie, vive sola en el domicilio y tiene un riesgo elevado de caída, ¿no? En definitiva, la individualización es clave y desde ahí todo el equipo técnico pues ya diseñamos un itinerario terapéutico. A ver, quiero también destacar que en AFA no nos olvidamos de la familia, haciendo honor a nuestro nombre, y que también desarrollamos muchos programas que están dirigidos, pues eso, ¿no? A los cuidadores y a la familia. Pero que en este caso, bueno, nos vamos a centrar en presentaros 3 de nuestros programas estructurados para que veáis así un poquito de una forma más visual y práctica cómo ponemos en marcha todo esto que os he estado contando y que englobarían pues un poco todo esto que hablamos, ¿no? De la intervención integrada, de las diferentes áreas, de la LTP, como estábamos hablando, la potenciación a largo plazo, el entrenamiento multicomponente y un poco todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Vamos a presentar los 3 programas. El primero de ellos os lo voy a presentar yo, porque, bueno, representa un poco bastante la intervención que hacemos desde lo motor y el área de fisioterapia, aunque también sea una intervención integrada. El siguiente programa que os vamos a presentar se llama Actívate y por la implicación clave del área de psicoterapia os lo va a presentar mi compañero Juan José. Y el último programa que os vamos a presentar, que bueno, que en mi opinión resume mucho nuestra filosofía, os lo va a presentar mi compañera Marta, responsable del área de dirección y de educación social del CERCEI. Vamos a empezar por el primero, así os lo presento yo y ya luego os dejo con mi compañero que os cuente un poquito en qué consiste el otro. El primer programa que os quería presentar es el programa Levántate, ¿vale? Es un ejemplo clarísimo. ¿Qué paso? Ay, ya me he saltado cosas. Perdón. Vamos a ir a lo que estamos hablando.
Aquí nos centramos en algo aparentemente simple, uy, nada, pero absolutamente crítico. Los cambios posturales, ¿vale? Los cambios posturales, como por ejemplo levantarte de la silla, pasar del decúbito supino a la sedestación, cambiar de un asiento a otro. Sabemos que muchas caídas ocurren precisamente en estas transferencias, ¿no? Y si no entrenamos este gesto de forma específica y repetida, como hemos dicho anteriormente, pues el riesgo de caída aumenta muchísimo. Estamos ante el sistema de repetición y automatización del que hablábamos anteriormente. En este programa trabajamos, bueno, aparte de fuerza y control de centro de gravedad, trabajamos la anticipación postural, estrategias de equilibrio y lo hacemos con repetición consciente, porque el cerebro necesita repetición para consolidar patrones motores, ¿no? Como hemos dicho. Y este programa pues, impacta directamente en la prevención de caídas, en la autonomía en el domicilio, la seguridad del cuidador, la automatización, como hemos dicho, pero además de eso, impacta también uno de los factores que son, bueno, una de las principales causas de mortalidad, ¿no? Cuando se producen caídas, que es la permanencia en el suelo, ¿no? Comprobamos como esta preservación de automatismo hace que las personas tengan un recurso, ¿no? Cuando esto sucede y que sepan de una forma automática, con un pequeño feedback, cómo cambiar, hacer esa secuencia funcional motora para pasar de un decúbito a otro e incorporarse prácticamente sin ayuda, ¿no? Y bueno, os voy a enseñar un poco, hacia modo GIF, cómo hacemos las transferencias. Aquí sí que también es muy importante el tema de las actividades significativas, ¿no? En los principios, de los principios de neuroplasticidad de los que os hablaba, porque en muchas ocasiones sucede que les parece una actividad ridícula, ¿no? Es como que al suelo, ¿cuántos años hace que en el suelo no estoy, ¿no? Pero por eso es muy importante darle un significado, ¿no? Y un valor. Para cada uno tendrá uno diferente, pero si este punto lo trabajamos bien, al final los resultados siempre llegan, ¿no? Bueno, sin enrollarme más, os voy a pasar con el siguiente programa, que lo va a presentar mi compañero Juan José. Le voy a dejar el pompón en perlas. Bueno, buenas tardes. Aquí tengo que agradecer a mi compañera el lío en el que me ha metido. Y bueno, vamos a intentar defender un poquito nuestro sistema de trabajo, ¿no? Y los programas que tenemos, como ella bien ha dicho. El programa de Actívate pues, surge de la necesidad de ofrecer un recurso a todas aquellas personas que tienen un diagnóstico precoz, ¿no? Y que aún se encuentran en fases incipientes y en estadios iniciales de la demencia, ¿no? Aparte de eso, también está abierto a otras personas que sin una patología previa quieren llegar a mantener y a entrar en lo que se denomina un envejecimiento activo. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo prioritario de este recurso, de este programa, es dar una respuesta y una acogida a todas aquellas personas que aun teniendo un diagnóstico se alejan bastante del estereotipo, ¿no? De aquello que está instaurado erróneamente en la sociedad de una persona con Alzheimer, ¿no? Si a cualquiera fuera del colectivo le preguntan que piensa en una persona con Alzheimer, pues piensa en una persona gran dependiente. Y cuando trabajamos con este colectivo, ¿no? En este programa en concreto, nos damos cuenta que son personas que son tremendamente funcionales, autónomas y que tienen una red de apoyo tanto familiar como social muy amplia, ¿vale? Entonces, nosotros durante la ejecución de este programa lo que hacemos es una intervención individualizada en pequeños grupos de trabajo, unos 6, 7 personas, ¿vale? Las cuales distribuimos de una manera homogénea, teniendo en cuenta, evidentemente, como ya sabéis, la heterogeneidad de la propia enfermedad. Y esto, como únicamente lo podemos conseguir, es a través de una intervención multidisciplinar, ¿no? A través de las diferentes áreas que componen el equipo de AFAPuerto, ¿no? Pues área de educación social, área de fisio y área de psicología, ¿vale? Una vez que tenemos a la persona evaluada, que ya conocemos sus características, en qué despunta un poco más, qué es lo que le cuesta un poco más, pues ¿qué hacemos? Estructuramos este programa en 3 sesiones semanales, lunes, miércoles y viernes, de 1 horita y media de duración, en la cual, pues la primera media hora se utiliza el software de nuevas tecnologías Gradio. Utilizamos este porque a nosotros nos resulta muy cómodo. Es un programa que con un andamiaje de 2, 3 días, pues las personas, los usuarios, como a mí me gusta decir, chutan rápido, lo ejecutan ellos mismos. Y es un programa pues, que nos permite adaptar
en el día a día o a nivel mensual todo lo que viene siendo las características del usuario, ¿no? Ese proceso de deterioro, pues subimos, bajamos niveles, metemos modalidades, quitamos sus modalidades cognitivas y nos adaptamos pues en tiempo real a sus características, ¿no? Después de este componente cognitivo, pues pasamos a la parte de fisio, una hora con la fisio del centro, como ya la conocéis, Pepi. Yo siempre digo que vosotros la conocéis, nosotros la padecemos, y entonces, pues bueno, ellos se pegan una hora con ella, pues trabajando todo lo que ya ella ha explicado, ¿no? Pues riesgo de caída, coordinación motora, pues todo lo que esta ponencia está dando de sí, ¿no? Básicamente, nosotros creemos que este programa es un programa exitoso. ¿Por qué? Porque tiene una gran adherencia al tratamiento. Las personas que acuden, cuando nosotros hacemos los indicadores mensuales, los índices de participación y de asistencia giran en torno al 95-98%, es decir, que las personas que acuden, cuando no vienen a hacer su sesión es porque tienen algún tema médico o algo que se los impide, ¿no? Ni por desidia ni por mucho menos falta de ganas de asistir, ¿no? Y por otro lado, lo que vemos también es cuando hacemos esos seguimientos con la familia, ¿no? Y esos seguimientos con los propios usuarios, pues vemos que mantienen esas capacidades, teniendo en cuenta, evidentemente, que estamos hablando de una enfermedad que es neurodegenerativa y que, bueno, pues su progreso es lo que es, ¿no? Ya que os voy a contar yo de eso. Sobre todo la parte más importante o lo que a mí más me gustaría reseñar de este programa es esa parte socioemocional, ¿no? Con la que ellos salen de aquí, ¿no? Salen contentos, salen a gusto, y ese sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia que muchas veces la propia sociedad nos encargamos de quitarle muchas veces sin darnos cuenta, por mero desconocimiento de la enfermedad, por falta de información o por miedo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un programa que abarca todo eso: estimulación cognitiva, estimulación funcional, perdón, estimulación física, socioemocional y sobre todo ese sentido de pertenencia, ¿vale? Esto es más o menos lo que yo puedo defender, esta pequeña aportación. El que quiera saber un poquito más, pues bueno, yo creo que en Granada me pueden encontrar, no sé, por ahí en algún bar de Granada, si alguno quiere que se lo explique, me puede invitar a una cerveza y se lo explico más en profundidad. Ahora os voy a dejar con mi compañera Marta, ella es directora del centro, una de las artífices, bueno, yo diría que el artífice del programa Actívate y de este que ella va a exponer ahora, ¿no? De este proyecto. Y bueno, es directora del centro, pero educadora social también, ¿vale? Pues nada, os dejo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en los bares. Buenas tardes. Yo voy a ir muy ligerita porque ya mis compañeros charlan un montón y se han comido el tiempo. Y además tenemos un vídeo preparado que me gustaría que lo vierais más que lo que yo pueda contar. Bueno, como hemos explicado, como han estado explicando mis compañeros, en nuestro centro trabajamos con nuestra intervención la centramos en 3 áreas. Ay, ¿qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Bien. Te quieres librar, pero no te vas a librar. Ya está, no ha pasado nada. Bueno, Que nosotros en nuestro centro centramos nuestra intervención en 3 áreas principales, ¿vale? El área de fisioterapia, que ya lo ha explicado mi compañera, que se encarga de lo físico y lo funcional; el área de psicología, que se encarga de lo cognitivo y lo conductual; y el área social, que se encarga de las relaciones sociales, del entorno, el contexto y también del bienestar emocional. Aprovecho hoy para recordar la importancia que también tiene lo de incorporar la perspectiva social dentro de las intervenciones no farmacológicas que nosotros desarrollamos, ya que la persona con demencia no solo aparecen problemas cognitivos, como hemos venido diciendo toda la tarde, sino que también aparecen cambios en la participación social, en sus relaciones y también en su papel dentro de la comunidad. Por lo tanto, integrar este enfoque permite diseñar intervenciones más humanizadas, más centradas en la persona, teniendo en cuenta sus historias sociales, su historia de vida, perdón, los intereses y sus contextos sociales. Un enfoque terapéutico integrado que define muy bien esto que estamos contando es este programa que queremos mostraros porque es nuestra joyita de la corona. Es un programa hecho con muchísimo cariño y con mucho apoyo también. Estamos desarrollándolo gracias a la colaboración de la Fundación La Caixa, y es una iniciativa en la que hemos adaptado una de las salas, en la que estamos hoy aquí. Es una de las salas del centro, que la teníamos como una sala multiuso, que la usábamos para muchas cosas, pero para nada. Y le hemos dado otra perspectiva, hemos montado como si fuera un bar, ¿vale? Es un escenario, no es un bar abierto al público, es un escenario
donde las personas usuarias que vienen a los talleres diarios, pues pasan aquí con sus compañeros y sus compañeras y desayunan y socializan, se activan, se lo pasan bien, están a gusto y es eso, una manera de mejorar, de favorecer sobre todo las relaciones sociales, de fomentar la comunicación. También estamos trabajando de una manera muy natural, o sea, la activación física, activación cognitiva, y esto también favorece el bienestar emocional de las personas, puede mejorar también el estado de ánimo y luego también mejora la adherencia al centro. Está teniendo muy buena acogida, ya no solo por parte de las personas usuarias, también por parte de las familias, cuando vienen de forma inicial a conocer el centro, cuando ven lo que se respira aquí, pues al final eso también genera eso, un componente familiar, un componente cercano, que genera confianza y se está bien, es lo que intentamos, que las personas que estén aquí estén a gusto, que estén bien y que pasen un buen rato. Y al final es una manera de darle un sentido terapéutico a los desayunos, una actividad también cultural y social muy típica de nuestra tierra que al final se ve afectada por parte por parte de las personas que padecen esta enfermedad. Por lo tanto, es una manera eso de ganar también confianza por parte de nuestros usuarios. Luego también con este tipo de organización favorecemos la dignidad de las personas, es una oportunidad que les damos para que participen y para que decidan. Y luego también es una manera de alejarnos de la institucionalización. Así que nada, vamos a poneros un vídeo para que veáis un poquito lo que se respira. Hola. Bueno, déjala. A ver, voy a pasar esto, si puedo. Ahora. Vale, bueno. Después espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ay, presentación se ha quitado. Bueno, tampoco tengo mucho más que... A ver si soy capaz. Este está. Bien. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Entiendo que sí. Sí, sí, Bueno, se os escucha y se os ve vale, perfectamente. perfecto, que después del vídeo nos hemos quedado aquí un poquito con la presentación. Bueno, ya para terminar, bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que creo que este programa, bueno, refleja a la perfección nuestra filosofía, ¿no? En nuestro centro. Y desde mi punto de vista, bueno, ¿qué puedo deciros, no? Me parece una maravilla de proyecto porque estamos hablando de tareas dual natural, como hablábamos anteriormente. Así que, bueno, lo vemos como una intervención desde todas las áreas y bueno, ¿qué puedo decir? ¿No? Moverse a otro espacio implica planificación motora, buscar una mesa implica una exploración visual, relacionarse implica activación cognitiva y emocional, y todo ello integrado en una actividad cotidiana, ¿no? Que es funcional y que no es un ejercicio aislado. Entonces, bueno, es transferible al día a día y la verdad es que rompe la pasividad un poco y la rutina de la estancia en el centro. Bueno, para terminar, me gustaría, bueno, para terminar,
me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es lo que me gustaría que os llevarais de este seminario aquí hoy. Y es que si algo quiero que llevéis hoy a casa, no es solamente que el ejercicio aumente la BDNF o el volumen hipocampal, ¿no? Es que, como hemos dicho, el Alzheimer no es solo una enfermedad exclusivamente cognitiva, sino que es una enfermedad que afecta al movimiento, a la autonomía, a la independencia y a la participación de la persona en su propia vida. Hoy sabemos que el ejercicio terapéutico y la fisioterapia no solo mejoran la fuerza o el equilibrio, sino que sabemos que modifican al cerebro, que aumentan la neuroplasticidad y que preparan a la persona, ¿no?, para responder mejor ante cualquier otra intervención. Por eso la estimulación cognitiva sin movimiento se queda incompleta y el movimiento sin intención terapéutica pierde impacto. La evidencia nos dice que el abordaje combinado es más eficaz, más funcional y más humano, ¿no? Cuando una persona vuelve a levantarse de una silla o cuando vuelve a caminar para ir a otro sitio, a desayunar con los compañeros, ¿no?, con autonomía, cuando mantiene una conversación mientras camina, cuando reduce el miedo a caerse, esto no es un detalle clínico, sino que es calidad de vida, ¿no?, y es real. Integrar la fisioterapia como parte de la intervención multidisciplinar en nuestro centro no es un lujo ni tampoco es una actividad complementaria. Es coherencia con la evidencia, es prevención real y es medicina funcional aplicada. Nosotros elegimos un modelo donde el movimiento constituye un eje transversal en la intervención y donde cada programa tiene una intención terapéutica, donde cada levantarse de una silla cuenta y donde cada desplazamiento es una oportunidad de intervención, ¿no? Porque en demencia más que nunca, como hemos dicho, el movimiento es fundamental y la fisioterapia, pues por supuesto no cura el Alzheimer, ¿no? Pero sí que puede cambiar la manera en la que la persona viva su proceso, ¿no? Porque si el deterioro es sináptico, es el núcleo del problema, debemos intervenir desde las experiencias que fortalecen las conexiones, ¿no? Y el movimiento es una de las experiencias más potentes que existen. La evidencia ya no nos pregunta si debemos mover o no a las personas con Alzheimer, lo que nos pregunta es cómo hacerlo de manera estructurada, específica y humana. Y no solo porque el cerebro lo necesite, sino porque la persona lo merece, ¿no? Cuando el movimiento tiene una intención, este deja de ser ejercicio para convertirse en oportunidad. Oportunidad de mantener la autonomía, oportunidad de preservar la dignidad y oportunidad de seguir siendo durante el mayor tiempo posible partícipes de sus propias vidas. Así que la pregunta ahora ya no sería si debemos integrar la fisioterapia estructurada en demencias, ¿no?, como parte del tratamiento. La pregunta ahora sería ¿cuánto impacto funcional estamos dispuestos a dejar sobre la mesa si no lo hacemos? Pues nada, esto es todo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por vuestro tiempo. Muchas gracias.